Espinosa. El pastor me dijo que eran chilenos, pero más que eso no me dijo. ¿Podrían ustedes hacer ustedes mismos su propia presentación? Porque no me informó más el pastor Jorgito. Él es así. Como él es así. Qué Pero especial por suena eso, suerte él ¿no? no me escuchó. No escuchó Bueno, más bien. la pregunta de rigor, ¿se escucha bien? Se escucha bien. No, yo por Ya, lo menos escucho. fantástico. Escuchándose bien, entonces ya podemos ir adelante. Muchas gracias, primero que todo, por la invitación que nos extendieron para ser parte de este culto del día de hoy. Estamos muy, muy agradecidos a Dios de poder aportar de alguna forma, ¿cierto?, con la causa del Señor. Y muy contento en esta reunión de oración. Les presento, bueno, mi nombre es Javier Veroiza, cantante, ministro de música de acá de Chile de hartos años ya. Mi esposa también en el Ministerio de la Música muchos años. Y además nosotros tenemos dos hijos. Los nombres los va a dar mi esposa. Tenemos a Cristóbal, que tiene 16 años, y Agustín, que fue el que predicó ayer, que tiene 13 años. Hermanos, estamos muy contentos, agradecidos de su invitación, agradecidos del cariño también, porque uno desde acá, a pesar de la distancia, lo siente. Así que gracias a cada uno de ustedes, que el Señor les bendiga y que este programa sea siempre para la honra y gloria de nuestro Padre. Nuestro pastor Huentemil no le dio mucha indicación, hermano Alejo, ¿cierto? Pero sí me dejó en claro que tenemos que usar 30 minutos de su tiempo, así que vamos a comenzar inmediatamente a alabar el nombre del Señor. Y vamos a comenzar escuchando esta hermosa alabanza que nos habla de la sublime gracia de nuestro Dios. Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido, y él me halló. Su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando él me transformó, y al libre soy, Dios me salvó, y mis cadenas él rompió. Él me inundó con su perdón, sublime gracia, inmenso amor. En los peligros su aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró y me guiará feliz. Y cuando en Sion por siglos mil brillando esté cual sol, yo
Amén. Gracia sublime de nuestro Señor, inagotable para cada uno de nosotros. Amén. Vamos a cantar ahora otra alabanza que es una declaración de fe. Cada uno de nosotros, a pesar de las pruebas, a pesar de las dificultades en nuestro diario vivir, debemos decir una y otra vez, decirlo a los cuatro vientos: creo en Dios. ¿Cómo puedes no creer en Dios? ¿Cómo intentas ignorar su voz? Él ha dado muestras de sus grandes maravillas. Puedes ver su poder. Él eclipsa el sol hasta opacar, la más densa noche hace brillar. Todo lo transforma en su designio soberano, porque es Dios, solo Él es Dios. Levanta el viento y mar en tempestad, y por su mano alzada todo acallará. Aun cuando todo esté perdido, yo creo en Dios, porque Él es mi esperanza en medio del dolor. Confiado cantaré su grande salvación, porque vivo y creo en Dios. Dios al mundo envuelve con su amor, su justicia y tierna compasión, mas su gracia alcanza a todo aquel que arrepentido clama a Él, solo a Él. Y aunque no lo puedas vislumbrar, Dios es siempre fiel hasta el final, porque ha prometido caminar a nuestro lado, cerca está, porque Él es Dios. Creo en Dios, su voz levanta el viento y mar en tempestad, y por su mano alzada pronto callará. Aun cuando todo esté perdido, yo creo en Dios, porque Él es mi esperanza en medio del dolor. Confiado cantaré su grande salvación, porque vivo y creo en Dios. Creo en Dios, su voz levanta el viento y mar en tempestad, y por su mano alzada pronto
Amén. ¿Creen en Dios? Amén. Alabado el nombre del Señor, ¿cierto? Quisiera en esta tarde compartirles un mensaje. Como les comentaba, hace poquito más de una semana estuvimos compartiendo con los hermanos en México. Y el título de la semana fue Con ojos de amor. Y precisamente hablaba de cómo el Señor, a pesar de todas las situaciones que podamos vivir en la vida, a pesar de todo lo malo que de repente podamos nosotros ser o sentirnos, el Señor nos mira con sus ojos de amor. Incluso el Señor nos mira con ojos de amor a pesar de la tristeza que podamos estar sintiendo. Hay muchos, cierto, que de repente están en situaciones aflictivas y en medio de la tristeza, en medio de la angustia, como que pierde la esperanza. Empieza a preguntarse, ¿estará Dios conmigo? ¿Estará Dios acompañándome? ¿Estará Dios mirándome o estaré solo? Pero en realidad el Señor siempre está dispuesto para acompañarnos. Quisiéramos en esta hora invitarles a introducirse en una historia muy hermosa, muy conocida por todos, y lo vamos a hacer leyendo en el libro de Primera de Reyes. En el capítulo 19 vamos a leer del verso 1 al verso 3. Esperamos los hermanos ya lo tengan, ¿cierto?, en casita. Mi amor, por favor. Elías huye a Horeb. Acab dio a Jezabel la noticia de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero para decirle: traigan los dioses sobre mí el peor de los castigos, si mañana a estas horas no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo Elías el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Al llegar a Berseba, que está en Judá, dejó allí su criado. Amén. Vemos, cierto, esta situación. Antes de entrar a la historia propiamente tal, quisiera dar un datito acerca de Elías. El nombre hebreo de Elías es Elía. Elía significa mi Dios es Yahweh. ¿Ya? Él fue un mensajero del Señor en tiempos de apostasía, en el tiempo del gobierno del rey Acab, por allá por el 874 al 853 a.C. Poco más de medio siglo de la muerte del rey Salomón, ¿cierto?, conocido por todos nosotros por su poder y su inteligencia y la sabiduría que tenía para juzgar. Poquito más de medio siglo después de la muerte de él, el reino de Israel estaba dividido y había caído en esta apostasía terrible, incitada especialmente por el rey Acab, quien se había casado con Jezabel, ¿cierto?, que era adoradora de los Baales. En Primera de Reyes dice en el capítulo 16 y verso 31, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Et-Baal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró, e hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Vemos aquí, cierto, dentro de estos pasajes de Primera de Reyes, capítulo 16 en adelante, una cronología acerca de lo que Elías hizo, cierto, como profeta del Señor. Dice, cierto, que Elías visitó a Acab y le anuncia una sequía por castigo de esta apostasía en el cual había caído el reino, y la sequía se iba a extender por 3 años y medio. Por instrucción de Dios, después de dar esta noticia, Elías huye por su seguridad al arroyo de Kerit, ¿cierto? Evitando, ¿cierto?, que fuese muerto en manos de Acab. Huye entonces por seguridad al arroyo de Kerit, el cual después, producto de la misma sequía que había producido, ¿cierto?, en este lugar por obra del Señor, Elías es enviado a la casa de una viuda en Sarepta. Aquí en este lugar, la viuda de Sarepta, ¿cierto?, recibe al mensajero del Señor. Le pide a la viuda de Sarepta que por favor la alimente porque él tenía que, ¿cierto?, mantenerse con vida para seguir adelante con esta misión que le había encomendado el Señor. Y resulta que esta viuda de Sarepta tenía solamente un hijo, y la viuda le dice: profeta, mira, yo sé que tú eres un hombre del Señor, pero estamos preparando el último pancito, la última tortillita, ¿cierto?, con el último puñado de harina. Lo vamos a mojar, lo vamos a amasar un poquito, lo vamos a tirar para cocerlo, y después de eso mi hijo y yo vamos a dejarnos morir. Imagínese usted, yo no sé cuántas dueñas de casa se pueden poner en esta situación, pueden imaginar
llegando un hombre del Señor a sus casas con el último poquitito de alimento, en medio de la angustia, en medio de la tristeza, en medio de la necesidad de esta viuda, que veía, cierto, que la sequía ya estaba en su apogeo, que veía que se habían acabado los recursos, que prácticamente no había agua, que se le había acabado la harina, porque al no haber agua no hay tampoco cosecha de ningún tipo de cereal, de trigo, de ni una cosa. Entonces tiene su último poquitito de alimento, eso que le asegura un ratito más de subsistencia junto a su amado hijo. Y llega este hombre del Señor y dice: ¿sabe? Necesito que ese alimento me lo des a mí primero. Yo no sé cuántas hermanas el día de hoy le dirían al profeta Elías: tome, aquí está el alimento, aquí está el pan. Y yo no sé si serían capaces de eso, o dirían: ¿sabe qué, profeta? Por favor, arréglesela solo, pida maná del cielo, pida otra cosita, porque ese alimento es para mi niñito y yo no se lo voy a dar. Porque las mujeres son cosas serias, ¿cierto? Son muy preocupadas de sus niños. Pero esta viuda, ¿cierto?, le explica al profeta y le da el alimento primero. Y dice que después la viuda, cada vez que iba a sacar harina, donde ella tenía en su depósito ahí la harina, el depósito de harina no se terminaba. Y ella podía seguir amasando una y otra vez, y pasaron algunos días con él, ¿cierto?, ahí el profeta. Y cuando recuerdo esta situación, cuando pienso en esta situación de la viuda de Sarepta, recuerdo una situación en que estuvimos bien complicados financieramente en la familia. Estábamos en un departamento y recuerdo que fui a mirar la despensa porque mi esposa ya me había dicho: Javier, ¿sabes qué? No queda nada para comer. Ni una cosa. Y recuerdo que fui a mirar y dije: me estará diciendo absolutamente toda la verdad mi esposa. Y en realidad me estaba diciendo absolutamente toda la verdad. Lo único que quedaba... el pastor Wentemil, su esposa, lo conocen bien, son cabellos de ángel. No sé cómo les llaman en Paraguay, ¿no? Pero son unos fideos cortitos y delgaditos con los cuales uno les pone a la sopa, ¿ya? Nosotros le llamamos cabellos de ángel. Y voy a mirar y el paquetito de cabellos de ángel ni siquiera tenía la cantidad de cabellos de ángel necesaria para poder hacer una sopa. Eran muy pocos. Estábamos tan escasos que no teníamos ni siquiera un par de huevitos para echarle un poquito, nada, absolutamente nada. Y yo con mi teléfono celular en ese tiempo de prepago, obviamente como estábamos con problemas de dinero, tampoco teníamos para poder cargar el teléfono y pedir ayuda a alguien. Entonces estábamos absolutamente solos, más encima caminar a la casa de repente de algún familiar para pedir socorro, para pedir auxilio, en realidad nos producía hasta cierto grado de vergüenza porque uno como dueño de casa, ¿cierto? Y la mamá como dueña de casa también, trata de salvarse de la manera que puede. Y recuerdo que estaba frente a esa despensa viendo ese humilde paquetito de cabellos de ángel y me inclino y digo: Señor, mira, no tenemos nada. ¿Qué hago, Señor? Y antes de poder esbozar una oración medianamente ordenada, estructurada, suena mi teléfono. Ese mismo teléfono prepago que no tenía ni un solo céntimo para poder llamar. Destapo, con mis ojos algo lagrimosos, destapo la tapita del teléfono, en ese tiempo se tapaban, y veo que es el teléfono de mi papá. ¡Aló! Y es la dulce voz de mi madre, una persona muy, muy amorosa, mi mamá, y me dice: hijo, ¿sabes qué? Estamos al frente de tu departamento y te trajimos unas sopaipillitas porque estábamos haciendo sopaipillas en la casa y te trajimos unas sopaipillitas para que tomes once. Recuerdo que mi corazón en ese momento empezó a latir de alegría, de gozo. Les explico también a los hermanos en Paraguay: las sopaipillas acá en Chile son una masita con zapallo que se tiran a freír, ¿ya? Acá le llaman sopaipillas, en Argentina le llaman tortas fritas, pero la preparación es con zapallo acá en Chile. Entonces bajo yo rápidamente, llego al vehículo donde está mi papá con mi mamá y me tiran un recipiente con por lo menos 20 sopaipillas.
Nosotros éramos 4, mi esposa, yo, los 2 niños que estaban chiquitos. Así que recuerdo que comimos esa tarde las sopaipillas más deliciosas que hemos comido en nuestras vidas. Al día siguiente comimos al desayuno. Y hermano querido, yo sería mentiroso si le digo cómo salimos de la situación de estrechez que teníamos. No me acuerdo. Porque para mí el milagro se obró en ese minuto. Y cuando el Señor obra milagros, entonces quedan marcados a fuego en el corazón, quedan marcados a fuego en la mente, y hasta el día de hoy nos acordamos con mi esposa y perdone usted, nos emocionamos al acordarnos de esta situación. ¿Cómo salimos después? El Señor lo sabe, Él se acuerda. Yo no me acuerdo, mi esposa tampoco se acuerda, pero en ese minuto, cierto, el Señor envió a mis padres a dejarnos este alimento que nos sirvió para saciar nuestra hambre, para saciar el hambre de nuestros hijos y para tomar fuerzas y volver a continuar. Y cuando hablo de esto, inevitablemente, cierto, recuerdo después, cuando ya el profeta Elías acaba con los profetas de Baal y Jezabel le promete que lo va a matar y Elías se va solo y debajo de un enebro se queda ahí. El Señor le dice, no, sigue adelante. Después se tira en una cueva y ahí muerto de hambre, con depresión, con ganas de nada, el Señor le manda alimento. Y ahí con ese alimento, con esa tortilla, con esa agua, dice que retomó fuerzas nuevamente. Porque en este camino de la vida, cuando uno está cansado de repente del trabajo, un cansancio físico, un agotamiento físico, agotamiento mental, el Señor provee alimento para refrescar nuestro organismo, para darnos fuerza nuevamente y para poder seguir adelante. De la misma manera, cuando nuestra vida espiritual está cansada, está agotada, muchas veces creemos que no podemos seguir. Muchas veces pensamos que ya no tenemos las fuerzas, que vamos a abandonar definitivamente el camino del Señor. Pero ahí, cierto, llega ese llamado telefónico, llega esa visita, llega quizá la visita del cuervo trayéndole palabras del Señor para su vida espiritual, para su vida hambrienta, para su vida sedienta, y usted come de esa palabra y el Señor lo reanima, lo vivifica, lo levanta, lo restaura, y usted puede seguir en el camino de la vida, porque a pesar de la tristeza, a pesar de la dificultad, a pesar de la angustia, Dios nos está mirando siempre con sus ojos de amor, porque somos sus hijos. El Señor nos dice que somos su especial tesoro, que somos lo más importante para Él en este planeta. ¿Cómo nos va a dejar solos? ¿Cómo nos va a abandonar? No dejó solo al profeta Elías en su tristeza, en su angustia. Algunos dicen que fue un estado depresivo. No dejó solo al profeta Elías en su depresión. Bueno, nosotros somos sujetos a las mismas pasiones del profeta Elías y somos también llamados hijos del Señor. Entonces, ¿cómo nos dejará el Señor solo? Si Él cuida de las aves, dice la alabanza, cuidará también de mí. Dice más adelante en Primera de Reyes en el capítulo 19, ¿cierto? Empieza a hablar el Señor con el profeta Elías y dice que el profeta Elías fue llevado a un monte y ahí en ese lugar sintió un viento poderoso. Luego dice que sintió un terremoto, luego sintió un fuego, pero en el viento, ni en el terremoto, ni en el fuego vio al Señor, pero en el silbo apacible y delicado, ahí se manifestó el Señor a su vida. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que el Señor no se puede manifestar por un viento poderoso? Claro que sí, sí lo puede hacer. ¿No se puede manifestar por un terremoto? Claro, el Señor se puede manifestar por un terremoto. Él es el creador de la tierra y el profeta dice que Él pasa su dedo sobre los volcanes y los volcanes hacen erupción. ¿Él se puede manifestar por el fuego? Claro que sí. El mismo profeta Elías, cierto, vio cómo se manifestó con fuego, consumiendo el altar del sacrificio, lamiendo el agua que estaba en la zanjita que habían cavado alrededor, incluso lamiendo el agua de las piedras y consumiendo absolutamente aquel sacrificio. Pero lo que el profeta Elías en ese momento de tristeza, de angustia, lo que necesitaba no era un viento poderoso que lo azotara, no era un terremoto que le causase temor, no era el fuego que le causase impresión. Lo que él necesitaba era un silbo apacible y delicado, que viniera a susurrar suavemente a sus oídos, que viniera a acariciar su rostro, que viniera a abrazar su cuerpo, porque él necesitaba de todo el afecto, de todo el cariño que el Señor podía entregarle en esa hora. Querido hermano de este hermoso país del Paraguay, que no tenemos el placer de conocer aún, pero creemos en el Señor que lo haremos algún día. Querido hermano, querido amigo, quizá en esta situación de angustia, de aflicción, de necesidad, no necesitas un viento poderoso, no necesitas un terremoto, no necesitas el candor del fuego,
pero sí necesitas un silbo apacible que te abrace, que te acaricie, que te susurre al oído. En esta hora el silbo apacible del Señor quiere pasar por tu casa. Recíbele, escúchale, abraza a tu Señor. Él está dispuesto para entregar sus caricias a tu vida. Queridos hermanos, luego el profeta Elías continúa con su misión. Va a ungir a Hazael como rey de Siria, a Jehú como rey de Israel, y a Eliseo lo busca como su sucesor. Después, en Segunda de Reyes, del capítulo 2 en adelante, enseña, ¿cierto? Y muestra cómo en Jericó va con el profeta Eliseo, cruzan el río Jordán, y dice que viene un carro de fuego que separa a Elías de Eliseo. Y viene un torbellino, ahí sí viene un viento poderoso, ¿cierto? Viene un torbellino y toma al profeta Elías y se lo lleva. Hermano, ese profeta Elías que tuvo la valentía de enfrentarse a los 950 profetas de Baal y Acera, perdón, a los 950 profetas, ese Elías que tuvo esa valentía, después se vio ante una amenaza de muerte con una tristeza increíble. A nosotros nos pasa lo mismo. Nos pasa exactamente igual. Un día somos valientes y al día siguiente parece que fuéramos los niños más cobardes del mundo. Pero ese Dios que estuvo con el profeta Elías ahí en el monte, mostrando a los profetas de Baal que es el único Dios todopoderoso, ese mismo Dios le acompañó después en su tristeza, en su angustia, en su depresión. Hermano, ya sea que estés en alegría o estés en tristeza, Dios está contigo. Confía en Él. Cree que el Señor te acompaña. Ese mismo Dios después le envió a buscar un sucesor. Ese mismo Señor envió un carro de fuego para darle distancia a Elías de Eliseo y que Eliseo no sufriera daño, para llevarse luego en un torbellino al profeta Elías. Este mismo Señor fue el que permitió después que el profeta Elías estuviese en el monte de la transfiguración junto a Moisés. En ese momento, cuando Jesús, cierto, se presentó a sus discípulos con Elías a un lado y con Moisés en el otro. Ese mismo Elías, sujeto a las mismas pasiones que nosotros, hoy día tiene el privilegio de disfrutar el reino de los cielos. Y ese mismo Elías nos da como ejemplo y nos muestra que si somos fieles, que si seguimos adelante, que si cumplimos con nuestra misión, podremos muy pronto ver venir al Señor en las nubes de los cielos para ir también junto a ellos a disfrutar del reino celestial. Queridos hermanos, vuelvo a decirle, ¿está en felicidad? ¿Está en angustia? Dios está con usted. Simplemente préstese para escuchar el silbo apacible del Señor, que quiere abrazarle, que quiere acariciarle, que quiere besarle en esta hora y decirle: hijo, te amo con amor infinito. Amén. Vamos a cantar al Señor nuevamente esta alabanza que lleva por título Fidelidad. Es su forma de mirar, viendo todo bien o mal. Aún así, Él cubre mi pesar por probar su fidelidad. Es la forma en que provee toda mi necesidad, hasta su vida derrama, por probar su fidelidad. Fidelidad, su fidelidad tan profunda
basta su fidelidad. Es su forma de cuidar Cada paso en mi andar, no importando a dónde llevará, por probar su fidelidad, fidelidad, su fidelidad, tan profunda, tan real, en mi vida y caminar, me basta su fidelidad, me basta su fidelidad. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es tu fidelidad, fidelidad, su fidelidad, tan profunda, tan real, en mi vida y caminar, me basta su fidelidad, me basta su fidelidad. Amén. Que Dios bendiga a cada uno y muchas gracias nuevamente por esta hermosa posibilidad de compartir con cada uno de ustedes. Creo que nosotros estamos muy agradecidos a ustedes por estar con nosotros, por permitirnos entrar en su hogar y escuchar el mensaje, escucharlos cantar. Por lo menos yo me siento más que satisfecho. No esperaba poquito y recibí mucho. Muchísimas gracias por el mensaje. Y realmente, como dice la Biblia, Elías era un hombre igual que todos nosotros, con nuestras pasiones, depresiones y angustias. Y me encantó muchísimo la historia de, nosotros llamamos tortilla, y cabellos de ángel también, usamos para la sopa o el caldo. Y cuando usted habla de tortilla, hermano, el paraguayo, la tortilla es su desayuno, es su almuerzo y puede ser su cena también. Así que la tortilla nos gusta. Creo Así que yo que sería un buen paraguayo. creo que sí. Me habían dicho que ustedes harían la oración final. No sé si le pedimos a su esposa que haga la oración final. Amén. Podría ser Inclinamos hacerlo. nuestro rostro entonces. Padre nuestro que estás en el cielo, que estás con nosotros en este momento, te damos gracias, Padre Celestial, por el mensaje que hemos recibido. Te damos gracias, Señor, porque tú preparas
todo, Señor, para que nosotros podamos vivir de tal manera que no sea, Señor, solo una experiencia, sino que veamos, Señor, también en esta historia del profeta que también pasó angustia, que también pasó tristeza, que también, Señor, luchó con esta oscuridad que a veces nos llega y que a veces permitimos, Señor, que quede en nuestras vidas. Pero en esta noche también hemos escuchado, Señor, que tú nos hablas de alguna manera, quizás por esta, como dice esta historia, por el silbido apacible. Te queremos pedir, Señor, que tú prepares nuestros corazones, que tú los dispongas, Señor, siempre a escucharte, que tu voz sea lo primero y lo último en la noche, Señor, cuando vamos a descansar. Amado Dios, bendice a cada uno de mis hermanos que está aquí, que representa un hogar, que representa una familia. Señor, bendíceles de gran manera, ayúdales en su semana, protégeles, y también a aquellos que han pedido la oración por enfermedad. Señor, tú pon tu mano sanadora en ellos. Amado Dios, te agradecemos por haber conocido a estos hermosos hermanos de Paraguay y te pedimos para ellos una bendición especial en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.